Hola, bienvenidos a Hola Finance, un espacio para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre cómo empezar a invertir de manera consciente y realista. Recuerden que esto no es una asesoría financiera y hoy Michael, Bryan y yo, Pilar, traemos un tema muy interesante que es el ahorro. Bueno, personalmente me encanta ahorrar, pues digamos que he sido constante en el ahorro desde que empecé a ganar dinero con diferentes propósitos. Hoy vamos a desarrollar ciertas preguntas, entonces... em, Sí, bueno, bienvenidos, Michael y Brian. ¿Cómo están? así es, Pili. Bueno, gracias por esta oportunidad nuevamente de poder hablar un poquito de temas financieros. Y como tú decías, Pili, más que el ahorro como tal, vamos a enfocarnos muchos en este podcast en cómo hacer crecer esos ahorros, ¿verdad? Porque hay una parte que es el cómo ahorrar como tal, pero otra parte muy importante que es cómo podemos hacer crecer esos ahorros mucho más rápido. Y ese va a ser en realidad el enfoque un poquito de este episodio. Hola Pili, hola Michael, exactamente, así como están diciendo y adicionalmente tocar muy brevemente cómo maximizar esos ahorros sin sacrificarnos. Entonces, bueno, empecemos. Excelente. Bueno, yo traigo una pregunta, varias preguntas de hecho. Em, ¿Cuál fue el primer cambio concreto que hicieron en su vida para empezar a ahorrar de forma consciente? En mi caso, digamos que yo revisé mis gastos y cuando ya tenía un ahorro, busqué ayuda y asesoría para hacer crecer ese ahorro. Entonces, busqué, digamos, el banco que me diera un mejor interés. ¿Qué recomiendan ustedes o cómo lo han hecho ustedes? No, ese es un muy buen punto, Pili. Bueno, en mi caso lo que me ayuda mucho es planear, ¿no? Algo que he hecho por mucho tiempo es saber cuál es mi ingreso total, cuáles son mis gastos totales, y esos gastos totales usualmente incluyen cuestiones para entretenimiento, ¿verdad? Esto toca un poquito en la parte de presupuesto, que en un futuro la vamos a hablar en más detalles, pero sacar esa diferencia de saber, ok, cuánto a mí me entra, cuánto yo me gasto y saber cuánto me queda, ya yo sé que ese va a ser mi target, ese va a ser mi eh, goal de cuánto yo quiero o me gustaría ahorrar, ¿verdad? Cada mes, por ejemplo, cada semana o no sé, Brian, Cor- qué. No, tiene razón y al final del día tenemos que tener presente que lo que no se mide o no se cuantifica no se le puede hacer trazabilidad, ¿no? Entonces es importante tener esos parámetros, esos benchmarks para poder comparar y saber hacia dónde vamos. De lo contrario, se vuelve algo que no se puede cuantificar. Así es. Ok, Eh, Pili, si quieres podemos hablar un poquito ahora también bueno, una vez tenemos esos ahorros, sobre todo si eres latino y estás viviendo acá en Australia, ¿qué puedes hacer con esos ahorros? ¿Qué te parece? claro que sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, lo importante ahí es, bueno, antes de empezar con los específicos, con puntos específicos, algo que se llama el interés, ¿verdad? Y cómo ese interés, cómo esa ganancia va a ir subiendo mes a mes si sabes cómo ahorrarla, ¿verdad? Hay una teoría muy importante que explica los ahorros van subiendo de forma exponencial, mucho más rápida, cuando pues tienes una tasa de interés que los va a hacer crecer, ¿verdad? Ahora en Australia, si estás en Compact, Australia, lo que se ¿sí? conoce como el interés compuesto, ¿no? De pronto para ir El- introduciendo conceptos a la audiencia. así es, Brian, el interés compuesto que se le dice, ¿no? Es un tema ya un poquito más financiero, pero es un tema muy importante y es la idea por la cual necesitamos tener muy en cuenta dónde colocamos nuestro dinero. Es Ahora, en, en cuestiones de acá a Australia, ¿verdad? Si tú tienes tu dinero ahorrado, digamos que tienes unos $5,000, unos $10,000, tú te pones a pensar, bueno, tengo ese dinero ahí, ¿qué hago? ¿Ya? Ahora, tú puedes estar pensando, ¿no? Yo quiero invertirlo en acciones, quiero invertirlo en oro, quiero invertirlo en diferentes inversiones, pero mientras tú realizas ese paso de hacer esa inversión, tú también tienes que tener ese dinero ya trabajando, no lo puedes dejar en una cuenta que tiene un interés de 0% porque estás perdiendo, ¿verdad? Entonces, si damos un poquito específicos, por ejemplo, si tú tienes una cuenta como el Commonwealth Bank, con ANZ, que son bancos muy grandes acá en Australia, lo más compact. probable, ¿sí?
Michael, que, sabes que quisiera de pronto aclararle a la audiencia también por qué la gente, por qué se está perdiendo dinero cuando ese dinero está en las cuentas que no están generando ningún tipo de beneficio. Hay un comentario rápido. Como todo mundo sabe, las cosas, los productos del día a día suben de costo anualmente, ¿no? Que es lo que llamamos inflación. Ese porcentaje, si ese mínimo porcentaje de 2-3%, lo que se esté subiendo la inflación, nuestro dinero no está generando esa rentabilidad. Por eso es que se dice que el dinero está perdiendo valor. Un comentario para aclarar que a veces la gente no No, eso entiende es por muy qué bueno. le dicen, por qué me dicen que estoy perdiendo valor si no está Sí, generando una rentabilidad. ese es un muy buen punto, exactamente. En teoría lo que Brian explicó es si, digamos, la inflación en este momento está en un 3% y tus ahorros están en un 0%, quiere decir que tu dinero ahorrado está perdiendo un 3% de valor todo el año, todos los años, simplemente por estar en una cuenta en tu banco. O sea, estás Correcto. perdiendo valor ese dinero. Por eso es muy importante considerar dónde vas a invertir ese dinero. Como explicaba ahorita, lo más probable si tú eres latino, estás acá en Australia, pues que tengas tu dinero en el Commonwealth Bank, en ANZ, en Westpac, en NAB, que son los 4 bancos más grandes de Australia, y lo más probable es que estés ganando un interés muy cercano al 0%, porque ellos no pagan mucho interés en cuentas comunes, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo sabemos qué, qué bancos nos favorecen más? Pues cuando uno llega es un país totalmente desconocido. ¿Cómo buscar esa información? Bueno, ahí es donde viene un poquito, hacer un poquito de investigación. Y usualmente hay bancos aquí en Australia, sobre todo cuando son más pequeños, que ellos ofrecen una tasa de interés mucho más alta. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen que competir con los bancos más grandes para buscar esos depósitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué bancos les puedo recomendar? Muy buenos en Australia: ING, App Bank, UBank, Virgin Money. Son 4 bancos que yo personalmente los he utilizado todos y siempre entre ellos 4 también se pelean a ver cuál ofrece la tasa de interés más alta. Y algo que yo hago muy seguido es cada 6 meses me voy a la página de esos 4 bancos y miro cuál está dando la tasa de interés más alta, porque ellos cambian y dependiendo del tipo de negocio que ellos tienen, a veces ellos tienen más necesidad de dinero y suben la tasa. A veces ya ellos captaron mucho dinero y la bajan. Entonces, cada 6 meses es algo que yo hago, que reviso nuevamente a ver quién está ofreciendo en ese momento la tasa más alta y muevo mi dinero. Lo muevo a ese banco que esté ofreciendo el interés más alto. Yo personalmente he usado ING, me parece una muy buena opción. Y otro que me gustaría agregar es Bank of Queensland. Me he dado cuenta que también tiene una muy buena tasa de interés, pero es importante, como dice Michael, revisar constantemente. Y usualmente es muy sencillo, estos bancos generan una serie de requerimientos. Por ejemplo, tienes que depositar mensualmente $1,000 o tienes que hacer 5 transacciones mensuales, que es algo que cualquier persona lo puede hacer con el día a día. $1,000 es algo que mensualmente lo ahorra prácticamente o lo gana cualquier persona en Australia. Entonces, buen punto Así es. el tema de los bancos. Otra cosa Así que, es. que quería mencionar con base en lo que mencionaste en inversión en gold, en oro, en acciones, eh, que es importante antes de pasar a ese punto de invertir en acciones, en oro, en cualquier otro tipo de inversión, tener algo que vamos a tocar en un podcast siguiente, que es un fondo de emergencia, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para otro episodio. Sí. Así Algo es. muy importante también es, bueno, entender un poquito si eres latino nuevamente y estás acá en Australia, un poquito que hay bancos que de pronto estén ofreciendo una muy buena tasa de interés, pero no te dejen abrir una cuenta con ellos porque a veces piden la residencia, ¿verdad? Uno de esos muy famosos es UBank. Creo que UBank, yo lo he utilizado por mucho tiempo, pero piden usualmente tener la residencia. Pero UPBank o UpBank, ING y creo que Virgin Money no requieren usualmente tener la residencia. Otra cuestión un poquito interesante también que muchos de nuestra audiencia de pronto no sabe es que en Australia el, el Banco Central, que es el RBA, y APRA, que son los reguladores del mercado, garantizan esos ahorros que tú tienes en esos bancos. Entonces tu dinero está asegurado, pero
está asegurado hasta cierto monto. Y en 200 Australia mil ese dólares, ¿verdad? exactamente, en Australia ese monto son $250,000. Ok. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes en uno de estos bancos pequeños más de $250,000, no te lo recomiendo tampoco. ¿Por qué? Porque estás tomando un riesgo. Si ese banco pequeño se va a la quiebra, cualquier dinero que tengas sobre los 250,000 lo vas a perder. Entonces, usualmente, no digo que de pronto te tengas esa cantidad, pero si tienes esa cantidad, distribúyelo en diferentes bancos con el fin que nunca tengas más de 250,000 con el mismo banco. Bueno, eso es bien interesante. Desde mi perspectiva, digamos que cuando llegué, evidentemente, te ofrecen Commonwealth o ANZ. Tengo ANZ, pero Michael me recomendó App en su momento, que de hecho cuando recomiendas amigos te dan, ayer recomendé a alguien, me dieron $15 a mí y $15 a esa persona, y sí veo la diferencia en los intereses, sí se llega a notar. Y App te pide 5 transacciones al mes que las puedes hacer muy fácilmente. Ese es un muy buen Exactamente. punto. Y miren, o sea, no nos tomen mal con los comentarios que estamos haciendo de los cuatro bancos grandes. De hecho, mi banco principal es el Commonwealth Bank, porque las apps, las facilidades que tienen para comunicarse son mucho mejores en términos de usabilidad. Pero se pueden mezclar. Yo de hecho eso es lo que hago. Yo tengo mi cuenta principal que es Bank of Queensland, donde hago la mayoría de las transacciones donde me consignan, pero tengo mi cuenta de ahorros con ING o Bank of Queensland, dependiendo de cómo se esté moviendo el mercado. Para darles Eso. un ejemplo en cuanto a qué tasa de interés está manejando este tipo de bancos de los que estamos hablando, se están moviendo entre alrededor del 5 al 5.5% actualmente, a comparación de los bancos grandes que, como decía Michael, está muy cercana al 0%, estar entre 1 y 2%. Y ese es un muy buen punto, Brian, porque eso lo hago yo también. Yo tengo mi cuenta principal con la que recibo mi salario, tengo mis transacciones diarias, digamos, con el Commonwealth Bank, pero ¿qué hago yo? Apenas que a mí me consignan mi salario en esa cuenta, yo enseguida transfiero el dinero que voy a ahorrar a mi cuenta de ahorro, que es en AppBank o en ING, ¿verdad? Y dejo simplemente el dinero que voy a consumir en la semana, la dejo en la cuenta del Commonwealth Bank. Y otro puntico muy interesante, ahora que estabas hablando de las tasas de intereses, exactamente, están entre el 5 y 5.5, pero para tener en cuenta, sobre todo para nuestro público en estos momentos, las tasas de interés están bajando en Australia ya. Ya este año empezaron a bajar. Ya bajaron una vez. Creo que ahora en mayo de pronto vuelven y bajan, ya van bajando. ¿Y qué va a pasar ahora? Todos estos bancos van a empezar a competir el uno al otro para captar esos ahorros. Entonces es un muy buen momento para empezar a mirar quién te está ofreciendo la mejor tasa de interés, porque ahora va a empezar la competencia. Correcto. Otro punto que me gustaría agregar de pronto para la audiencia que ya ha hecho estos pasos y quisiera saber un poco más es con el tema de propiedad. Con el tema de propiedad, acá en Australia algo que se llama un offset account. De pronto para las personas que sepan del tema, no le expliquemos en este momento y si no nos vamos a extender, pero para la gente que de Pero pronto creo que es buen punto, creo que es buen punto tocarlo ahora un poquito, sí. sí, bueno, básicamente que es un offset account. Cuando tú tienes un loan de una propiedad, el offset account es una cuenta que va linkeada a ese loan y lo que te permite es reducir intereses según la cantidad de dinero que tengas al final del mes. Por ejemplo, tienes un préstamo de $100,000 contra tu propiedad y en tu offset account tienes $50,000 por cada día de todo el mes. Al final del mes tus intereses se calculan sobre $50,000 y no sobre los $100,000 iniciales. ¿Cuál es la ventaja? Que esa reducción de intereses no son taxables porque al final del día, o sea, al final del día lo que estás haciendo es que te están pagando el interés, el banco entre comillas está pagando el interés que estás pagando por tu loan, pero sin generar un impuesto, porque al final del día en Australia tenemos que tener en cuenta que cualquier ingreso que nos genere es taxable, ¿no? Incluso los ingresos que vienen de este tipo de cuentas. Entonces, esa Pero es una... creo, Brian, que en realidad es un ahorro, o sea, lo que como tú lo estabas explicando, exacto, para cualquiera
persona, exacto, como tú decías, que tenga una propiedad, que tenga una hipoteca, un mortgage, ese offset account es otra forma, digamos, de ahorrar, porque estás ahorrando, ¿qué estás ahorrando? No estás pagando interés sobre ese interés que le vas a pagar al banco por esa hipoteca. Y es una muy Correcto. buena forma de ahorrar porque es un interés más alto que usualmente el que te ofrece una cuenta normal de ahorro. Entonces, para todos esos nuestros oyentes que tienen una hipoteca con un banco, tienen que utilizar esos offset account porque es una forma de ahorro a un interés mucho más alto que el interés que te va a ofrecer una cuenta de ahorro normal. Entonces, una muy buena forma también de ahorrar. Exacto, para darles una perspectiva, un promedio para un mortgage en Australia está al 6%. Entonces, ese sería el interés al final del día o ahorro que estarían generando. Bueno, punto en el Exactamente. tema Ahora, de propiedad. hay otro punto que también sería muy interesante tocar y es porque en Colombia, sobre todo, hay un producto que ofrecen los bancos que se llama CDTs. Hay mucha gente que de pronto se pregunta, bueno, Michael, ¿habrá algo parecido acá en Australia? Y la respuesta es sí. El producto se llama Long Term Deposits, ¿verdad? Funciona muy parecido a un CDT. Tú dejas tu dinero en un banco por, digamos, 2 años, 3 años, 5 años, y ellos te aseguran una tasa de interés fija por todo ese tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja de ese producto es te aseguras tu tasa de interés fija por un tiempo, de pronto un tiempo largo. Y en estos momentos, en un momento como ahora, donde las tasas de interés se van bajando, puede que sea un muy buen momento para utilizar este tipo de producto. Pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que usualmente el interés que ellos te ofrecen, que creo que esto es un poquito diferente a cómo funciona en otros países como en Colombia, la tasa que ellos te ofrecen tiende a ser más baja a la tasa que ofrecen, digamos, ING, Bank y Ubank y los bancos que hablamos, te tienden a ofrecer una tasa de interés más alta, pero recuerda que esa tasa es variable, esa tasa puede cambiar si las tasas bajan, ¿verdad? Y Michael, Entonces, ese punto es súper importante porque mucha gente me ha preguntado eso que tú estás diciendo, ¿cómo se llama un CDT en Australia? Eh, pero lo que yo me he dado cuenta a través de la experiencia es que estos bancos como ING, Bank of Queensland, van a pagar una tasa de interés mucho más alta, eh, te permiten tener mayor flexibilidad con el dinero porque no te atan ese dinero por cierta cantidad de tiempo. Entonces, a manera personal, yo prefiero usar estos bancos. Yo nunca he usado un sí, CDT en Australia. yo también, pero hay personas que digamos un CDT o un term deposit, como se llama acá en Australia, pueda que sea una muy buena inversión, ¿verdad? Si tú tienes, digamos, compromisos financieros y tú quieres saber exactamente cuánto te va a ingresar, pues hay unas personas muy específicas que creo que ese tipo de sistema, de ese tipo de producto también le pueda funcionar, Correcto. le sea rentable. Correcto. Otro punto de pronto que va muy ligado para las personas que ya están viendo un plan más en el largo plazo en Australia es el superannuation. El superannuation es una muy buena, o el plan de retiro, es una muy buena forma de optimizar esa cantidad de impuestos que al final del día se ve reflejado en ahorros. Eh, Muchos de pronto sabrán que en el superannuation el empleador está obligado a contribuir, en este momento está en el 11.5%, que el objetivo es que llegue a 12, cada año se ha venido subiendo 0.5, pero bueno, el objetivo es mencionarles que cuando se aumentan las contribuciones al superannuation por encima de ese 11.5%, ese dinero hasta $30,000 actualmente tiene una serie de beneficios taxables. Por ejemplo, una persona que esté en el margen de los $100,000 en este momento, que hagan contribuciones al superannuation mayores a los que se debe por ley, lo taxan al 15% y no al
tax bracket que deberían taxarlo. Entonces es una muy buena forma Ese de sí, hacerlo. ese es muy buen punto, es un muy buen punto, muy buena forma de ahorrar en el largo plazo, pero es importante recordarles a las personas que la desventaja es que no puedes sacar ese dinero tan fácilmente como lógicamente si tú pones tu dinero en una cuenta de ahorro normal. Entonces, hay ventajas de pronto de utilizar superannuation para una forma de ahorro en el largo plazo, ventajas, cuestiones de impuestos, ventajas, bueno, tu dinero crece también, pero la desventaja es que no vas a poder acceder a ese dinero hasta que ya te vayas a jubilar. Nosotros vamos, en realidad tenemos un podcast, un episodio de este podcast en el futuro que vamos a dedicarnos simplemente a hablar de superannuation. Otro puntico, Brian, que de pronto podíamos hablar es, bueno, habrá muchos oyentes que se preguntarán, yo estoy aquí en Australia en estos momentos, estoy ahorrando acá, ya entiendo un poquito qué bancos yo podría invertir o ahorrar mi dinero en Australia, pero ¿qué pasa si yo quiero invertir o ahorrar, quiero ahorrar en el exterior? ¿Hay algún sistema o aplicaciones que nos ayuden en eso? Y hay sí la respuesta a esa pregunta es sí lo hay. Eh, y también lo recomiendo a veces, digamos, no a tener todos tus ahorros, ya cuando estamos hablando de cantidades mucho más altas, no tener todos tus ahorros acá en Australia. Tú puedes ya estar pensando, por ejemplo, ahorrar parte de tu dinero en Estados Unidos. Hay aplicaciones acá en Australia, como hay una que se llama Stake, que te permite tener ahorros en dólares americanos, y es una aplicación que es australiana y está regulada por el gobierno australiano, o sea que esos ahorros pues están seguros. Em, y viene la pregunta de siempre, si eres colombiano, si eres latino, ¿será que ahorro acá en Australia? ¿Será que ahorro allá en Colombia? Y es una pregunta, bueno, creo que en otro episodio podemos hablar de eso en más detalles, pero también depende un poquito de tu plan, digamos. Si tú tienes un plan a futuro de irte a Colombia, ya tú sabes, yo me regreso a Colombia, no me parece mala idea tener parte de tus ahorros en Colombia, primero porque los intereses son más altos. Con el Bancolombia, por ejemplo, te puede dar un interés hasta del 10% en un CDT, puedes ahorrar a una tasa de interés mucho más alta, pero tienes que tener en cuenta que hay riesgos, sobre todo la inflación en Colombia todavía está un poquito alta, ¿verdad? Ahora, Y si estás en Australia, la fluctuación de las monedas también. y exacto, eso iba a decir. Y la tasa de cambio. La tasa de cambio puede que se mueva en contra tuyo también. Entonces es algo muy importante que tienen que recordar. Si tú necesitas tu dinero en Australia, si tú te quieres quedar en Australia, en ese caso no recomiendo ahorrar en Colombia. ¿Por qué? Por lo que decía Brian. La tasa de cambio se puede mover en tu contra y cuando vayas a cambiar nuevamente a Australia, no te va a llegar mucho dinero o la inflación puede que coma el valor de esa inversión que tienes en Colombia también, ¿verdad? Exacto. Un último punto que quisiera tocar. Tú mencionaste el tema de que el superannuation es a largo plazo. Hay formas en las que se puede usar el superannuation para inversión, pero lo dejamos ahí en puntos suspensivos porque es algo que estaremos tocando en un próximo programa. Bueno, para hacer Exacto, un wrap up exacto. ya, tengo una pregunta. ¿Cuál sería el único consejo que le pudieran dar a una persona sobre ahorros? De mi parte sería un comentario que mencioné al principio. Si no se compara, no se puede cuantificar. Entonces, esa es la importancia del ahorro, identificar dónde estoy hoy, de forma que en 15, 20, 30 días, dependiendo del periodo en el que se quiera medir los ahorros, sepa, ahorré esto, me gasté esto o estoy en saldo negativo por tanta cantidad para poder empezar a tomar steps hacia generar un ahorro y un hábito. Es un hábito, eso es un hábito que se genera en el momento que el hábito ya está. Es mucho más fácil ahorrar. Y como último comentario, les recomiendo un libro que se llama La psicología del dinero, relacionado con lo que estamos hablando. Buen punto. Y Excelente. yo, de mi parte, un consejito, si estás en tus 20, trata de ahorrar lo que más puedas, invertirlo lo que más puedas para que ya te restringas un poquito en tus 20, ya cuando estás en tus 30 ya puedes de pronto disfrutar un poco más. ¿Por qué? Porque esa diferencia que estás consumiendo te la vas a cubrir ese passive, esa inversión pasiva, ese ingreso pasivo que te va a estar entrando pues de lo que pudiste ahorrar en tus 20. Entonces un poquito, digamos, si estás empezando apenas, un poquito algo para que tengas en cuenta.
Ok, entonces básicamente revisa en qué te estás gastando tu dinero. Sí, exacto. Es Exacto. importante y tener un plan. Siempre tener un plan es lo más importante. Tienes que tener un plan. Y sí, algo muy importante aquí, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces me pregunta, bueno, tú tienes un plan, yo quiero ahorrar $1,000. Tú tienes que entender, ahí está el ingreso y está el gasto. A veces tú tienes que enfocarte en incrementar ese ingreso. De pronto te toca conseguir tu trabajo, de pronto, ¿verdad? Y a veces te toca disminuir, tienes un buen ingreso, pero estás gastando mucho, tienes que disminuir el gasto. Entonces tú tienes que también identificar, bueno, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. De pronto los dos los estás haciendo mal, entonces ahí sí es un poquito más complicado, pero muchas veces simplemente que tienes que reducir el gasto, pero ya tú tienes un buen ingreso, o muchas veces es que estás gastando poquito, pero es que tu ingreso es muy bajo, entonces tienes que mirar a ver cómo incrementas ese ingreso. Y eso es un Ok, punto entiendo. excelente porque mucha gente cree que el tener un ingreso alto garantiza tener o acercarse más a esa independencia financiera. No es así. Las estadísticas en Australia muestran que no necesariamente un ingreso alto significa tener más ahorros, significa invertir más. Así que no es cuánto estoy ganando, sino como dice Michael, qué estoy haciendo con esa diferencia entre lo que estoy ganando y lo que estoy gastando. Totalmente. Antes de terminar, un último consejito, una aplicación que se llama Raise, acá en Australia, te permite ahorrar. Cada vez que gastes, te gastas un café de $6, ellos te lo suben a 7 y te quitan un dolarito que te lo van ahorrando por ti. Es una aplicación muy chévere. Yo la Mm, utilicé una vez y es sencilla. Entonces lo que ellos hacen es, si tú te gastas cualquier cantidad, ellos algunos centavitos lo van ahorrando. Entonces cada vez que estás gastando, vas ahorrando un poco. Vea qué interesante, muy buena estrategia y bueno, gracias a los dos por sus puntos de vista, por todo su conocimiento. Sé que muchas personas tal vez van a guiarse un poco más a raíz de toda la información brindada, enfocarse a esas personas que quieren ahorrar, revisar en qué están gastando el dinero y darse cuenta que en algún momento de la vida es importante hacer ciertos sacrificios para más adelante tener esa independencia financiera como hablaba Brian. No sé si tengan algo más que decir, chicos. No, no, gracias Pili, Pili. gracias Brian también. Este, Muy buen episodio. Bueno, a todos, igual todas estas aplicaciones las vamos a dejar en nuestro Instagram, Sí, Hola Finance. Y bueno, síganos en exacto. Instagram, En las aplica en, únanse, vamos a ir dejando los nombres de todas las aplicaciones para que las vayan descargando y y empiecen a ahorrar. exacto. únanse también a nuestra comunidad de WhatsApp y síganos en Spotify. Perfecto. Bueno, buen día para todos.